El militante de la Juventud Universitaria Peronista, Victorio Coco Herbeta, fue secuestrado el 16 de agosto de 1976, a escasos meses de iniciado el gobierno militar encabezado por el general Jorge Videla. Lo capturaron en la propia sede de la Facultad de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Católica Argentina de Paraná, lo que hoy sería el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas. Se lo llevaron dos personas que vestían de civil, que lo trasladaron a las dependencias de la Policía Federal Argentina, Regional Paraná. Y desde allí lo derivaron a los calabozos del Escuadrón de Comunicaciones 2, dependiente de la Segunda Brigada de Caballería Blindada del Ejército Argentino. La última vez que Herbeta fue visto con vida por otros detenidos en ese centro clandestino fue el 22 de agosto de 1976. Yo acompañé a mamá al comando en calle Urquiza. Nos recibieron ahí afuera en un banquito que queríamos saber por la vida de Coco. Y nos tuvieron 4 horas sentadas. Y en un momento vino un soldado y nos dijo, bueno, se pueden retirar porque no tenemos ninguna noticia. Al otro día volvimos a salir con mamá y fuimos al arzobispado de Paraná, como él pertenecía a Acción Católica, a pedir una audiencia con Monseñor Tortolo. Nunca nos dieron la audiencia. Cuando mi hermano era su mano derecha en Acción Católica. El secuestro de Coco, yo soy testigo presencial del secuestro. Nosotros estábamos en la facultad, en un periodo entre una clase y otra, estábamos abajo en la cantina, nuestra aula quedaba en el piso superior. Entonces vamos caminando y él ingresa a la oficina de De Mirchi y nosotros seguimos caminando y vemos que había 2 personas que lo toman y lo ponen contra el escritorio, lo palpan de arma. Nos quedamos ahí mirando porque estaba abierta la puerta. Y una de esas personas era Damonte, que yo lo conocía. Mi primer recuerdo es que yo volvía de la escuela secundaria, de la escuela de comercio, a las 7 de la tarde, un día común como siempre, caminando, y cuando llegué a las vías de San Agustín, que es lo que separa nuestro barrio, con la parte del cementerio, digamos, ahí me pararon y me preguntaron que a qué casa iba. Y yo le dije que cuál era mi casa. Y me dijeron, no puede pasar, tiene que llamar una persona mayor de su casa. En esos momentos la ubico a mamá donde estaba y ella vino y abrió la puerta y ahí ya empezaron a entrar en bandadas, principalmente a la pieza de él, a revolver todo, a tirar todo al suelo. Y nosotros estábamos con mamá y yo, nomás no entendíamos nada. Todo el barrio rodeado, todos los techos arriba. Era algo de película. Yo lo conocía porque él y los hermanos de él habían ido al colegio Don Bosco. Yo en el colegio Don Bosco, mi mamá fue maestra, vicedirectora, directora y toda la vida estuvimos en el colegio. Entonces, a la otra persona no lo conocía. Y él en ese momento Damonte estaba en la Policía Federal. Lo toman ahí, lo palpan de arma y lo sacan, uno de cada lado de los brazos, lo llevan por calle Rioja, viste que hay una salida, la facultad tiene la entrada principal por Urquiza, pero por Rioja tiene una salida, por ahí lo sacan y lo meten en un auto o en un patrullero, yo no me acuerdo, porque nosotros tratamos de seguir viendo, que sale y se va a Ilía derecho para arriba y ahí lo perdimos. Cuando salimos a ver
la entrada de la facultad, había un patrullero justo en la entrada de la facultad, y después nos enteramos que lo estaban esperando en la casa de la novia, o sea, que había en varios lugares más, lo estaban, si no lo chupaban en un lado, lo iban a chupar en el otro. En ese año seguimos cursando, digamos, seguimos con parte de lo que era el centro de estudiantes, pero digamos, seguimos para salvar las cosas, porque sabíamos que en cualquier momento nos iban a allanar eso. Y así fue, nos allanaron el centro, nos rompieron todo, nos robaron todo. Rescatamos algunas cosas que pudimos, y de ahí el 16 de agosto del 76, lo llevan a Coco de la facultad, lo chupan de la facultad. Justo ese es una fecha clave para mí, porque era el cumpleaños de mi mamá. A partir de ahí, bueno, nosotros ya empezamos a tener algún contacto, saber algo por alguno, sobre todo por el Joe y otra gente, y alguno que lo había visto, y el cura Metz y estas cosas, hasta que después sí nos enteramos de que lo habían matado en una sesión de tortura porque él tenía un tema, tenía como una arritmia cardíaca, que no era una cosa grave, digamos, pero la tenía porque se había hecho ver y eso. Y tenía 27 años. De acuerdo a lo que se pudo reconstruir en la investigación judicial del secuestro de Herbeta, el dirigente juvenil fue salvajemente torturado en el centro clandestino del ejército y habría fallecido 2 días después de ingresado, consecuencia precisamente de esa violencia sufrida en la tortura. Y al parecer, su corazón no aguantó. Como no podía ser de otra manera, los militares diagramaron una especie de simulacro de fuga de Herbeta, y con ese argumento no dudaron en hacerlo aparecer como acribillado en represalia por su supuesta actitud. Su cuerpo nunca apareció. Hablar sobre el Coco Herbeta es hablar un poco sobre mi historia, ¿no? La historia más pesada que vivió mi familia. La parte más pesada no es la de Coco, sino la de la desaparición de mi hermano, que es lo mismo, ¿no? Son chicos con un ideal a los cuales lo mataron para matar ideales, digamos. Equivocados o no, no fue la forma de hacerlo. Bueno, yo a Coco Herbeta lo conocía ya por los años 60 y pico, en la escuela industrial. Él estudiaba en la escuela industrial junto conmigo, y bueno, no tuvimos mucha relación personal. Al revés, estábamos medio separados porque nos separaba en distintos principios en cuanto a la iglesia. Él era muy ortodoxo respecto a la iglesia. Y yo no tanto, entonces por ahí se armaban discusiones. Eso es lo que me acuerdo de Coco Herbeta. No hablamos nunca de política en esa época, ¿no? Porque eran épocas que teníamos 18 años, 17 años, recién inclusive estábamos empezando en la política, ¿no? Y bueno, pasa el tiempo, no solo el tiempo, pasan muchos años, porque en el 76, con el tema de la represión y demás, del gobierno militar, el 21 de agosto me llevan preso a mí. Fue a la noche, muy a la noche, así que como pude pasamos la noche, y el otro día, muy temprano, se escucha una voz de una celda contigua que me dice: ¿quién es el nuevo? Pregunta, ¿quién es el nuevo? Y bueno, yo me presento, soy Álvaro Pierola, y bueno, Álvaro, soy Coco, me dice, Coco Herbeta. Me contesta Coco de 2 o 3 celdas, no sé cuántas más, pero eran tan chiquitas las celdas, eran de 1 metro por 2, creo, que habrán sido la segunda, la tercera, y había una ventanita por la que podíamos hablar. Ponían siempre gente ahí para que no hablemos, pero en ese momento, y bueno, me presenté, qué sé yo, y bueno, charlamos 1 minuto, y me dijo: yo estoy muy mal acá físicamente, pero vamos para adelante, qué sé yo. No me acuerdo exactamente la fecha, pero el 22, el 23, lo sacaron a él de la celda porque tenía un compañero, y
Cuando vuelve dice que volvió muy, muy mal porque lo habían torturado. Y después una noche lo sacan a él, dice, lo llevaron a Coco, rarísimo porque a la noche es muy raro que lo saquen, ¿entendés? Y pasó. Coco fue un referente no solo estudiantil y social de Paraná, muy allegado a la iglesia, por eso fue presidente de la Católica, era muy querido, un gran compañero, muy solidario. Y con Coco estábamos en el batallón de comunicaciones, pero estábamos en ese momento como desaparecidos, porque no nos blanqueaban todavía. Yo, por ejemplo, fui uno de los que más estuve ahí. Estuve del 12 de agosto que me detienen en Gualeguaychú, me llevan el 13 a comunicaciones de agosto y recién el 8 de octubre me llevan a la cárcel. En ese periodo, en este momento no recuerdo bien, lo traen, Coco estaba conmigo. Yo soy el último que lo ve vivo a Coco Herbeta. Por eso lo declaro en el juicio. Cuando estuve en Paraná la vez pasada, y di el testimonio. Porque a Coco Herbeta lo mataron, que quede bien claro. No es que, como salió en los diarios, desapareció Coco Herbeta, se fugó, no, nadie. Cuando vos te llevaban al baño en comunicación, estaba encerrado todo el día. Y te daban una capucha y te posaban de pie y mano para ir al baño. Te sacaban las esposas ahí, iban 20, 30 soldados detrás tuyo. Es decir, que Coco no se escapó. Y te voy a decir más por qué no se escapó. Porque a Coco, como era presidente del Centro de Estudiantes de la Católica, lo llevaron a hablar con Monseñor Tortolo. Entonces, hay una anécdota famosa que me la contó Coco, que yo siempre la cuento. Le dice el oficial que lo llevó, acá está el señor Herbeta, y le dice Tortolo, quítele las esposas. No, monseñor, discúlpeme, pero no puedo, tengo órdenes, no recuerdo qué coronel o qué general le había dado la orden de que no le sacaran las esposas. Entonces Tortolo le dice, le he dicho que le quite las esposas. No, disculpe, monseñor. Entonces Tortolo se abre, viste que los curos tienen así, como tengo yo aquí el chaleco, se abre toda la sotana, agarra hacia un lado así la sotana y acá tenía la medalla de general del ejército. Entonces le dice, retírele las esposas, le ordena el general Tortolo. Ah, sí, mi general, y nomás se cuadró, ¿viste? Y lo hace entrar a Coco. Esto me lo contó Coco, cuando vuelve de verlo Tortolo. Habla con el Toro, le comenta la situación, como estamos todos ahí. Por eso yo supongo que a Coco lo matan porque lo llevan después. Después que viene, te digo más, Tortolo le dio 2 cajas de cigarrillos, te lo comentaba hoy, para que nos repartiera, o le contó, éramos tanto, más o menos, bueno. Y de lo que yo digo hoy, pueden dar testimonio mis compañeros que estaban ahí también, porque lo escuchaban a Coco cuando hablaba, y cuando dijo, bueno, tantos cigarrillos para cada uno, todo, bueno. Y después lo sacan a la noche nuevamente a Coco, que vino a hablar con Tortolo, y no aparece nunca más. A la madrugada hicieron un simulacro de fusilamiento, lo llevaron a Mandinga Muñoz, que ya falleció, un compañero detenido, a Mauricio también, o Domínguez, otro compañero, y que falleció. Vimos pasar una camilla, es lo único que sé, tapada, o sea, iba un cuerpo. Y bueno, y pasó eso, y al otro día el comentario, porque es que él se había fugado, había un intento de fuga con Coco Herbeta. Eso fue lo que yo supe. Después aparece el padre Metz, que era muy amigo de Coco Herbeta, y una vez nomás fue que yo me acuerdo que le pedí que por favor me averigüe si yo ya había sido padre o no, porque estaba en las últimas ya mi mujer. Y no apareció más Metz, a lo cual se me cruzó durante muchísimos años el padre Metz, pero resulta que al pobre padre no lo dejaron entrar más, porque conocían la relación con Herbeta y demás. Un poco esa es toda mi conocimiento y mi, digamos, lamentable relación con Coco, ¿no?
por cómo termina él, porque yo tuve suerte después, bueno, a mí me trasladan y no pasé al Poder Ejecutivo, y se dieron cuenta que era un perejil y me soltaron. No hablamos nada, en realidad fue ¿quién es el nuevo? Y hola Álvaro, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos cómo estás? Yo acá estoy un poco mal, qué sé yo, porque se ve que ya le tienen que haber pegado, ¿no? Y al otro día también lo sacan y el compañero dijo que estaba mal, prácticamente no hablé con él, no hablé más, que hizo ese pequeño diálogo. Y bueno, me marcó mucho, ¿no?, el diálogo ante el resultado de lo que pasó, ¿no? Así que bueno, esa es mi historia con Coquito Orbeta, ¿no? Y después, bueno, estuve en los juicios, atestigué esto que te estoy diciendo, lo ratifiqué luego. A partir de ahí, nosotros ya teníamos armado un protocolo de seguridad, digamos, porque sabíamos que a cualquier persona que le encontraran una agenda, por ejemplo, con nombres y direcciones, iban a ir a toda esa. Eso sucedía normalmente. Entonces nosotros ya sabíamos cómo venía el sistema. Yo me fui al aula, busqué mis cosas, le dije a los compañeros, que le pedí al profesor un minuto, le dije a los compañeros lo que había sucedido y me fui a mi casa. Y a mi casa llegaron otros compañeros más, 4 o 5 habremos sido. Y bueno, y ahí determinamos el sistema a seguir, digamos. De ahí en adelante nosotros perdimos todo contacto, o sea, anulamos todos los contactos que teníamos. Yo me enteré por otro compañero, que nos conocíamos también de la militancia, ya no estaba militando, pero lo encontré en la calle, debe haber sido agosto o principio de septiembre del 76, y que me dijo, mirá, a Coco lo secuestraron o lo llevaron, sí, lo secuestraron, y no ha aparecido, no se sabe nada de él. Había pasado unos días, una semana, no sé. Cuando después a mí me desaparecen, y estoy cerca de 60 días desaparecido, y cuando me llevan a la cárcel, después de todo el periodo de pasaje por el centro clandestino de detención, que fue la comisaría del Brete, la casa de atrás de la base aérea y los cuarteles, el escuadrón de comunicaciones, los cuarteles, ahí me encuentro con compañeros que habían compartido esos días que él estuvo preso, y que habían visto un día que lo había sacado a la mañana y que después vieron pasar a través de la rendija de la puerta, lo que podían ver, una camilla tapada con una sábana, mucho movimiento, vieron pasar médicos, y después hubo compañeros que participaron del simulacro que hicieron querían hacer creer que él se había fugado en los cuarteles, y bueno, los habían metido en un auto vendado, encapuchado, esposado, y ahí fraguaron eso de que se escapó Coco, empezaron a tirar tiros, y se dieron cuenta de que realmente estaban intentando encubrir lo que fue el asesinato en la tortura. Pasan la vía, y como los compañeros eran de la barrigada, conocían bien Paraná, todo, y los dos eran de Paraná, frenan en la vía ahí y se tira uno despacito, pero uno de los milicos, y dice, se escapó Orbeta, y empezaron a las 4:30 de la mañana, que había estado de sitio, se escapó Orbeta, y el otro día se escapó Orbeta. Imposible de escaparse. Y eso dejé bien testimonio cuando yo declaré ante los jueces en Paraná, ¿no? Y te digo más, a las 6 de la mañana más o menos, o 6 menos cuarto, yo me acuerdo que nosotros, por apenas un agujerito así, que había en la puerta, había agujerito así, tenían un papel, y con el papel nosotros hacíamos un agujerito con
una cosa de escoba o algo, lo que sea, un palito, pinito así, veo pasar un cadáver todo ensangrentado, y tapado así con una sábana, ¿no? Y a mí no me cabe duda que fue Coco realmente, pero ellos lo mataron. Siempre hubo un pacto de silencio en torno al cuerpo de Coco Orbeta, pese a que el hermano mayor del dirigente era personal militar del ejército argentino. Un pacto que comprendió al poder militar y policial, pero también a la iglesia comandada por el entonces vicario castrense y arzobispo de Paraná, Monseñor Adolfo Servando Tortolo, con quien tanto Orbeta como varios de sus familiares directos tenían una fluida relación. Tortolo hablaba seguido con Orbeta, tenía una vinculación de afecto y confianza en su carácter de dirigente juvenil, pero cuando lo secuestraron y lo desaparecieron, se acordó poco y nada de él. ¿Quiénes ellos? Los militares, la Policía Federal. Teníamos un comprobante. Sí teníamos el cuerpo. Entonces ellos hicieron un pacto de silencio. Yo lo tomo así, que nunca ninguno se iba a delatar. Yo estuve en la sala del juzgado federal, muy cerquita de Demonte, con la foto de mi hermano. Jamás, nunca giró la cabeza para ningún lado. Eran una piedra esos corazones, unas piedras que el cuerpo está vivo, pero su forma de ser, su forma de proceder, ahí en la sala eran témpanos de hielo que estaban ahí. No es para menos con todo lo que hicieron, ¿no? El pasado siempre se recuerda. Y nosotros tenemos la gracia de recibir y recordar este pasado de Coco siendo un gran señor, un gran estudiante, un gran militante comprometido. Lo que pasa es que mi hermano, el mayor, era militar. Yo supe porque Monseñor Mestre, que era un obispo, le envió una carta a mi papá, porque yo te explico, la primera semana o los primeros 10 días de agosto, después del 12, que yo llegué el 13, ponerle una semana más, Monseñor Mes iba. Entonces hablaba, y yo cuando va le digo, mire, yo soy fulano de tal, avísele a Monseñor Mestre, porque yo estudiaba en el colegio Pío XII, en Gualeguaychú. Acuérdese que fue a cantar a Alemania, a los Juegos Olímpicos de Múnich, pues yo había ganado concurso a nivel nacional para ir a representar a la Argentina en folclore a los Juegos Olímpicos. Entonces le dije, dígale, acuérdese de Múnich que se va a acordar al padre. Bueno, y Monseñor mandó una carta a mi casa, así, de que yo estaba ahí, que estaba bien, y a la semana no lo dejaron entrar más, a Monseñor Mestre. No pudo entrar más. Es decir, mirá que yo estuve del 13 de agosto hasta el 8 de octubre, y una sola semana fue. Después cortaron todo. Tortolo era una persona que no te decía absolutamente nada, o sea, escuchaba y qué sé yo, después te decía que rezaras una oración a la Virgen y te daba una estampita y cosas así, era algo. En ocasiones era irrisorio, porque anteriormente habíamos ido a hablar con él por el tema de la incorporación de la facultad y todo lo demás, con unas preocupaciones reales y recibíamos el mismo trato, o sea, era como algo que nosotros lo hacíamos porque todo el mundo decía, pero usted hablaron con Monseñor Doctor. Sí, porque por ejemplo, el ministro de Educación de la provincia nos acompañaba en todos estos procesos. Los sindicatos, la UON, la UOCRA,
los decanos de las facultades, de la ingeniería y económica, los profesores, los distintos partidos políticos. Entonces siempre nos decía, pero usted hablaron. No, sí, fuimos a hablar. Nos dijo que sí, bueno, que está bien. Supimos por Joe, por el hermano. Ahí supimos enseguida que estaba en el ejército. Porque el hermano, el Joe fue el que habló con uno de nuestros amigos que habían hecho la colimba ahí. Pero duró muy poco tiempo, porque de que lo secuestran el 16 de agosto, lo matan en septiembre. O sea que muy poco tiempo. Teóricamente el 20 y pico de septiembre, porque ahí sí hay una Ramat Manuel cuenta que los suben a un Unimog, a ellos vendados, hay otros más, hacen un simulacro de escape y ahí vuelven con el... O sea, ya el cuerpo ya estaba muerto, y hacen un simulacro y vuelven. Entonces la fecha es cercana, digamos, es de septiembre, más o menos. Un día Tortolo le pide a él que haga una juntada de jóvenes y lo lleve al seminario, porque iba a haber un evento. Él llegó caminando, dice, con una cantidad de chicos. Y cuando Tortolo vio tantos jóvenes, dice que le dijo, esta es la última vez que vos te dedicás a hacer trabajos de acción católica. Él se dedicaba porque el anhelo de él era que los jóvenes estudiaran. Así como él había podido llegar al 5º año de la facultad, con todo el esfuerzo de un chico de barrio, sin trabajar, porque él no trabajaba. Mi hermana le sostenía a mi mamá todos los ingresos. Mi hermano mayor ya no, porque él ya estaba casado con sus hijas, ya vivía aparte. Fue el querellante de la causa. En la investigación del secuestro y muerte de Herbeta se pudo determinar que fueron varios los policías federales que participaron del supuesto plan de simulacro de fuga que intentaron instalar. Entre ellos Jorge Vicente Strack y Oscar Luis Rivarola, que fallecieron antes de ser juzgados. Rivarola fue asesinado a balazos en el garaje de su casa a principios de la década del 90, cuando había ingresado su automóvil a la vivienda en un episodio que nunca hubo siquiera un sospechado en la causa judicial que se tramitó en tribunales. También aparecían acusados los policías Cosme de Monte, también condenado, y Emilio Romero. En el plan de fuga ficticio, las fuerzas policiales señalaron que Herbeta era trasladado junto a otras 2 personas detenidas, que iban encapuchadas, que ingresaron a las inmediaciones de la estación de ferrocarril, donde detuvieron la marcha, realizaron disparos y gritaron que la víctima se escapaba. O sea, uno de los tantos argumentos absurdos que por lo general ideaban desde organismos castrenses para intentar desviar las investigaciones de los crímenes que cometían con detenidos políticos. Después me encontré más adelante, hace poco tiempo, con una persona que estaba haciendo la colimba, la conscripción en distrito o en la zona de los cuarteles en esa época. Y que una noche llegó, el hermano de Coco era su oficial, y llegó otro conocido, otro militar, y le dijo, mira, a Coco o a tu hermano lo mataron, se les quedó en la tortura. Y ahí se enteró el hermano, que lo habían asesinado. Esto me lo contó alguien que estaba haciendo la conscripción y que había presenciado ese momento. Lamentablemente ya no están, pero era la negra Chela, le decíamos Leones, de apellido, una enfermera que vivía en el barrio Belgrano,
que también estaba presa en los cuarteles, Mandinga Muñoz, un compañero de Diamante, que ya también falleció lamentablemente, que los llevaron en un auto, los cargaron en un auto. Había una persona que no, como no se podían ver, no sabían quién estaba, alguien que no conocía, y en un momento como que se abre la puerta, empiezan las corridas, los tiros, y a decir se escapó Coco, pero ellos en ningún momento supieron que estaba él, no estaba realmente. Hicieron un simulacro para después tener la versión de que se había fugado. A él le habían dicho, pero él no nos transmitió enseguida la información. Tuvo un silencio. Después se lo comunicó a mamá y así nos fuimos enterando nosotros. Justo esa noche mi hermano estaba de guardia. Cuando entraron el camión con Coco arriba. Él tuvo que levantarle la barrera que en ese momento había. Ahora ya no está más la barrera. Se ha reestructurado todo. Se ha modelado todo lo que es la estructura anterior. O sea que fue para todos, todo lo que hicieron fue terrible, marca. Pero como te digo, yo lo puedo recordar con mucha alegría de que él fue mi hermano, con orgullo de hermana. Saber que él quería mucho al pueblo humilde, los quería sacar a los chicos. ¿Viste cómo están ahora los chicos que no saben para dónde ir, están confundidos? En esa época estaban igual. Y él los ayudaba en todo lo que podía a esos dos barrios en el tema estudio. Él estuvo, como era reconocido y como tenía muchos años de militancia, la noche anterior o una o dos noches anteriores lo llevaron a hablar con Tortolo. Lo llevaron al arzobispado, ahí en el parque, y estuvo él, lo llevaban custodiado y todo eso, pero estuvo hablando con Tortolo. O sea que Tortolo sabía perfectamente qué es lo que pasaba. Y había un cura que ayudó mucho a los que estaban detenidos, los que estábamos detenidos, y a los familiares, incluso prestaba mucho su parroquia, que era el cura Metz, ahí en la iglesia del Carmen. Cuando el cura se enteró de lo que había sucedido, dejó de ir no quiso ir más a los cuarteles, porque, bueno, evidentemente sabía cómo lo habían asesinado a Coco. Un poco lo supimos ahí, digamos, en octubre o cosas así, porque teníamos contacto con la familia, o sea, no contacto directo, digamos, pero sí nos enterábamos, porque ya te digo, había todo un pacto de silencio en donde nadie hablaba de nada, excepto con muy poca gente, de mucha confianza, porque así que más o menos ahí hasta llegando a fin de año ya sabíamos ya lo que había sucedido. Y después sí nos enteramos por Manuel, ya directamente del proceso, ya por los compañeros desaparecidos, detenidos que los liberaron en su momento. Ahí se pudo reconstruir un poco mejor el panorama. Pero hasta ese momento tuvimos 8 años hasta la democracia, que o sea, a mí, por ejemplo, me pasaba que había momentos en que veía una persona de atrás y la seguía 1 o 2 cuadras porque pensaba que era él, por ejemplo. Una locura, pero bueno, pasaba eso. Porque no sé, no podíamos creer o no. Era inconcebible lo que sucedía, y eso que nosotros teníamos información, pero bueno.
pero durante 8 años tuvimos, es más, yo cambié mis hábitos, por ejemplo, dejé de estudiar con ciertos compañeros que eran militantes y me puse a estudiar con otros que no tenían nada que ver, o sea, que nunca había estudiado, conformé otros grupos, o sea, tuvimos que rearmar todo para protegernos, digamos. Y entonces fue muy duro, la verdad fue muy duro. Es como que nos amputaron un miembro. Si a vos te amputan un miembro, de por vida esa parte no la vas a tener. Yo me construí una nueva vida, yo creo que porque soy la más chica, la que lo vio desde otro punto de vista, que me encanta ese trabajo que él hacía, puedo hablar de él. Pero nadie de mis otros hermanos, ni mamá, nadie, fue un silencio la vida de Coco. Por eso yo tengo este compromiso de hablar de él. Porque él no puede quedar en el silencio. Porque esto es historia argentina. A ellos los hicieron desaparecer. Primero lo detuvieron, después lo mataron y después lo hicieron desaparecer. Fueron personas de carne y hueso que caminaban por la ciudad de Paraná y por toda la Argentina, ¿no? No solamente Paraná. No eran fantasmas. Y de un momento para otro esta persona no estuvo más, ni en su familia, ni en su ciudad, ni en sus medios donde él se movía. No se puede negar que no fue un genocidio. Realmente fueron 30.000 compañeros desaparecidos, 30.000 familias que se le amputaron un miembro. No se construye esto que tiene tanto dolor, solamente podés volver a resurgir acordándote de él, las cosas que hizo, cómo las hizo, qué logró. Únicamente así. Yo, por ejemplo, la admiro a mamá en el silencio de ella, que antes, cuando era un poquito más joven, porque ahora tiene 98 años, me decía, yo no odio a nadie. Y en ese yo no odio a nadie debe haber puesto a toda esta gente que se llevó su hijo, que lo mató, que ella no lo vio más. Nosotros todos los días tenemos un velorio sin entierro. Real es esto, ¿eh? No es que te lo digo de la boca para afuera. Así se siente la pérdida de este hermano entre nosotros. Y mi mamá, en el silencio, siempre lo respetó en el silencio. Nunca dijo por qué, para qué, nada. Ella fue una madre silenciosa. Ella nunca militó, pero militó con el silencio. Respetó la memoria de su hijo en el silencio. En febrero del 2022, el juez federal de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, decidió absolver por el beneficio de la duda al policía Emilio Romero, ex integrante de la Federal, que fue juzgado por encubrimiento en el homicidio y desaparición forzada del militante Victorio Orbeta
perpetrada durante la última dictadura. Había otros 2 policías fallecidos y el cuarto, Cosme de Monte, ya había sido condenado a prisión perpetua por su participación en el secuestro y muerte de Herbeta. Fueron días duros y dolorosos para familiares y amigos de Coco Herbeta esos días del juicio. Y más aún a los pocos meses, cuando falleció en noviembre de ese año Joe Herbeta, el hermano del desaparecido, a quien buscó hasta el último día de su vida. Las cosas no se cerraron porque evidentemente no se van a cerrar porque al no encontrarse los cuerpos de las personas, o no saber qué pasó con eso, porque no se llega al Damonte, que fue el que lo mató a Coco, que está condenado pero por el asesinato de Joe, otro muchacho, pero también lo mató a Coco. Estuvo 30 años en la fuerza, en distintos lugares, terminó en gendarmería. Después, cuando lo encarcelan y después le dan creo que lo sacan de acá de Paraná, lo llevaron no sé hacia Coronda, no sé dónde, y ahí después le dan una domiciliaria por la edad. Y entonces nosotros decimos, a ver, justicia no se ha hecho, evidentemente que no se ha hecho. Por más reivindicaciones que hemos estado haciendo y peleando y llevando adelante y que hemos integrado, yo particularmente integré la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos y hemos hecho siempre las cosas los 24 de marzo para recordar todo esto en el proceso en la universidad, pero nos queda siempre ese sabor amargo de que las cosas no se esclarecieron, y no hay una intencionalidad en la sociedad en general de esclarecerla tampoco. Fueron muy fuertes, ya te digo, encontrarme con conocerlo, la cara de Monte, muy, muy fuerte fue, porque no pensé nunca que iba a llegar ese momento. Llegó. Pero yo creo que la justicia con ellos fue muy suave. Muy suave ¿en qué sentido? No se compara jamás a lo que ellos hicieron. Ellos sentados como señores entrajados, como grandes señores, entre comillas, ¿no? Pero eso a mí me trajo una paz en el corazón enorme, porque pensé que la sentencia, si bien fue cadena perpetua, él en este momento está con domiciliaria viviendo en Córdoba. Puede tener algunos privilegios, pero su memoria no creo que lo deje vivir tan en paz, porque eso no se olvida. Lo que ellos hicieron no se olvida jamás. Ellos siempre van a estar con ese karma de todo lo que hicieron. Por más que se vaya a Córdoba, a Bariloche, a donde se vaya, escapando de sus fantasmas que lo rodean, de día y de noche. ¿Vos pensás que quienes picañaban no tienen los gritos en los oídos? Sí los tienen. Sí los tienen. Entonces una persona no puede vivir en esta tierra con esos recuerdos. Están vivos, pero están muertos en vida. Yo lo creo así. Yo lo creo así. Y yo
Soy muy católica como fue Coco, pero cuestiono la parte institucional, de la manera que nos desamparó, de la manera que desamparó a esa madre. Cuando tantos años Coco sirvió a Acción Católica. No era una capilla que él trabajaba. Ahí tenía jóvenes de todas las capillas de Paraná. Y en ese momento pudo ser tan desamparada, mamá. Todos recuerdan a Coco Orbeta como un militante comprometido, solidario y generoso en su conducta de vida, a quien secuestraron y asesinaron siendo demasiado joven, como a tantos de esa generación de los 70. Pero quedó muy claro que su tránsito por esta vida, su lucha y enseñanza no fueron en vano. Como un compañero con mucha entrega, con mucho coraje, con mucha convicción y con un compromiso de vida muy grande, muy grande. Con una entrega, digamos, desde los grupos católicos en los cuales militábamos al principio, por los demás, por la gente más necesitada, y con mucho arraigo entre los estudiantes, que hizo mucho desde el centro y desde los lugares donde le tocó militar por mejorar lo que eran las condiciones de cursado, por beneficiar a todo el mundo, es decir, un gran compañero, un compañero que humilde, con mucha entrega, con mucho sacrificio y con mucho poder de convicción de los demás. En la cárcel, en los calabozos en comunicaciones, una de las cosas que me contaron algunos compañeros es que él, a través de la ventana, porque estábamos en celdas individuales o de a dos, él instaba a los compañeros, a las compañeras a resistir la tortura, mantener el ánimo alto, que tal vez esa también ha sido alguna de las cuestiones que enfurecieron a los torturadores y por las cuales a él se ensañaron tanto con él que lo asesinaron en la tortura. Y yo creo que él está siendo recordado como los 30.000 desaparecidos, ¿no es cierto? Como una generación que fue destruida porque seguía ideales y fue destruida en una forma perversa, porque un gobierno, lo que fuera, si tiene gente, y hay gente que considera que está haciendo las cosas mal, la juzga y la mete en la cárcel y lo que fuera. Acá fue un genocidio. Entonces, yo lo recuerdo como un mártir más, como lo es mi hermano, exactamente igual. Y bueno, forma parte de esa generación mía en la que se mataron ideales, ¿no? Así lo recuerdo a Coco. Tengo un amigo cantor que por su canto enjaularon, y al salir salió mejor, más solidario y humano. Qué flaco favor se hicieron los tontos que lo encerraron. Hoy sí andan sacando el lazo y el cantor sigue cantando. Amigos que por la senda nunca te viste gritando, no le dabés la cincha a los boguales bellacos, porque el cantor cuando canta, representando al de abajo, aunque haya lo entierre vivo, convierte la muerte en canto. Tengo un amigo cantor que por su canto enjaularon y le cortaron las alas a que su vuelo no sea alto, pero en las alas del pueblo el cantor siguió cantando. ¡Qué flaco favor se hicieron los tontos que lo encerraron! Esto con todo el amor para todas esas compañeras, compañeros, para toda esa militancia y especialmente para vos, querido Coco, recordándote en este tan importante recordatorio que te hace Paraná. Lo más lindo que tengo guardado en mi corazón
es las reuniones que él hacía en casa con sus compañeros de militancia en la pieza donde él estudiaba. Donde él estudiaba, donde él dormía, ahí se juntaba con sus compañeros a hablar de política, de cómo iban a articular esto del cambio de facultad. Eso es lo más hermoso. El recuerdo más lindo que tengo de mi hermano. Ofrecía también la casa. Se ofreció él y ofrecía todo. Fue un gran hermano, un hermano silencioso, respetuoso, un hermano que tenía amigos de verdad, como Pirro, Ramat y otros tantos. Los amigos no se cosechan por casualidad. Cuando uno tiene un ramillete de amigos es porque ha dado mucho. Entonces, ahora que tengo la posibilidad a mi edad, que ya tengo 66 años y esto pasó cuando yo tenía 18 años, te puedo decir que agradezco tanto, tanto poder hablar de él, de sus vivencias, de lo que él daba, lo que él nos dejó. Porque realmente a mí me dejó una enseñanza muy grande. Amar al prójimo por sobre todas las cosas. Y eso hizo él. Y principalmente abocarse a la educación. Una persona que quiere, que desea que los jóvenes estén capacitados, es porque es una persona que tiene buenos sentimientos, cabezas pensantes, como eran ellos. No tenían únicamente puesto el pelo en la cabeza, cabezas pensantes. Eso es lo que hoy yo, con eso me quedo. Con mi hermano en el corazón, sabiendo que fue una persona que dio todo, hasta las últimas consecuencias.